La hija de la limpiadora le pide al joven millonario que le enseñe a leer. Lo que sucede es increíble. Hannah balanceaba sus piernitas en el banco del vestíbulo, intentando alcanzar el suelo con sus zapatos rojos. El edificio era enorme, con paredes altas y una lámpara de araña dorada que brillaba como en las películas. Su cabello rubio caía sobre sus hombros, y sus grandes ojos azules observaban a la gente pasar deprisa. En su pequeña mano sostenía un libro delgado con la cubierta rasgada. El patito feo estaba escrito en letras que ella aún no sabía leer, pero se las había memorizado de tanto oír a su papá repetirlas. «Cuando cumplas 5 años, mi princesita», la voz de él resonaba en su memoria, «te enseñaré a leer todas las palabras de este libro». Hannah apretó el libro contra su pecho. Hoy era su 5º cumpleaños. Papá lo había prometido, pero su papá ya no estaba allí. Miró el ascensor dorado esperando ver a mamá aparecer con su uniforme azul. Mamá trabajaba limpiando las oficinas de arriba y siempre tardaba un poco. Hannah había aprendido a esperar en silencio, sin molestar a nadie. El vestíbulo estaba lleno de gente importante, hombres con traje hablando por teléfono, mujeres con tacones altos cargando portafolios. A Hannah le gustaba inventar historias sobre a dónde iba cada uno. Abrió el libro con cuidado para no dejar que las páginas sueltas se cayeran. La primera página mostraba al patito diferente de los demás, solo y triste. Hannah conocía bien esa sensación. «Érase una vez», murmuró, imitando la voz cariñosa de su padre. Un hombre alto, con cabello oscuro y traje bien arreglado, cruzaba el vestíbulo hablando por teléfono. Parecía muy importante, como la gente que Hannah veía en la televisión. Andrew Whitmore llegaba tarde a una reunión. Caminaba rápido hacia los ascensores cuando una voz pequeña y dulce lo hizo detenerse. «Disculpe, señor». Andrew miró a su alrededor y bajó la vista. En el banco, una niña rubia lo observaba con enormes ojos azules. Sostenía un libro viejo contra su pecho. «Hola», dijo él, guardando el teléfono y agachándose para ponerse a su altura. «Usted parece muy inteligente», dijo Hannah, ladeando la cabeza. «Apuesto a que sabe leer muchas palabras». Andrew sonrió. Hacía tiempo que no hablaba con un niño. «Sí, sé leer algunas palabras. ¿Y tú?» Hannah negó con la cabeza, mirando el libro. «Todavía no. Pero mi papá me iba a enseñar cuando cumpliera 5 años». Levantó sus ojos brillantes. «Hoy es mi 5º cumpleaños». Algo en el pecho de Andrew se contrajo. La mezcla de alegría y tristeza en su voz tocó una parte de él que había olvidado que existía. «Feliz cumpleaños. ¿Qué libro es ese?» «El patito feo», respondió Hannah, mostrando la cubierta rasgada. «Era de mi papá cuando era pequeño. ¿Y dónde está tu papá ahora?» El pequeño rostro de Hannah se entristeció, pero enseguida levantó la barbilla. Se fue al cielo, pero prometió que cuando cumpliera 5 años me enseñaría a leer. Miró directamente a los ojos de Andrew. «¿Usted puede enseñarme a leer? ¿Cómo lo haría mi papá?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Andrew sintió algo extraño en el pecho, una ternura que no esperaba. Miró a esa pequeña niña, con sus ojos llenos de esperanza, sosteniendo ese libro como si fuera un tesoro. Su agenda apretada, la reunión importante, todo pareció perder importancia en ese momento. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Hannah Thompson». «¿Y usted?» «Andrew Whitmore». «Es un nombre bonito», dijo Hannah, sonriendo. «¿Trabaja aquí?» «Mi familia es dueña de este edificio. Trabajo en las oficinas de arriba». «Entonces es importante de verdad», dijo Hannah, impresionada. «La gente importante sabe leer muy bien, ¿verdad?» Andrew rió suavemente. «¿Sabes qué es más importante que saber leer bien? Es enseñar a otras personas a leer». Los ojos de Hannah brillaron. «¿Entonces me va a enseñar?» Andrew la miró el libro rasgado, miró la esperanza en el pequeño rostro. Pensó en la reunión que lo esperaba y en la promesa de un padre que no pudo ser cumplida. «Sí», dijo él, «te enseñaré a leer». La sonrisa que iluminó el rostro de Hannah fue más brillante que todas las luces del vestíbulo. «¿De verdad?» «De verdad. Pero ¿dónde está tu mamá?»
Mamá está limpiando las oficinas de arriba. Siempre tarda un poquito, pero yo sé esperar. Andrew miró a su alrededor. Era un ambiente seguro, pero un niño solo lo preocupaba. «¿Qué tal si me cuentas la historia del patito feo mientras esperamos?», sugirió él. Hannah se animó y abrió el libro con cuidado. «Érase una vez», empezó ella con voz solemne. Andrew canceló mentalmente la reunión. En ese momento, no había nada más importante que oír a una niña de 5 años contar su historia. Mientras Hannah narraba, señalando los dibujos e inventando detalles, Andrew observaba su concentración y el cariño con que trataba cada página. «Y luego el patito descubrió que era un cisne hermoso», terminó Hannah. «No era raro, solo era diferente. Papá siempre decía que ser diferente hace a las personas especiales. Tu papá era muy sabio». «Sí, lo era. Prometió que cuando aprendiera a leer, podría descubrir millones de historias nuevas. Y las vas a descubrir. ¿Cuántas historias quieres conocer?». Hannah cerró los ojos pensando, «Todas. Quiero conocer todas las historias del mundo entero. Entonces tendremos mucho trabajo por delante». El sonido del ascensor abriéndose hizo que ambos miraran. Una mujer rubia con uniforme azul salió empujando un carrito. Sus ojos azul claro buscaron inmediatamente a su hija. «Hannah, mamá». Hannah corrió hacia su madre, sosteniendo el libro con cuidado. Laura abrazó a su hija y notó al hombre de traje cerca del banco. «Disculpe, espero que mi hija no lo haya molestado, señor». «Al contrario», dijo Andrew, acercándose. «Hannah es una compañía encantadora. Dijo que me va a enseñar a leer, mamá», exclamó Hannah, «como papá lo prometió». Laura miró sorprendida entre Andrew y su hija. «Señor, eso es muy amable, pero no es necesario». «Por favor», la interrumpió Andrew. «Me encantaría ayudar a Hannah a aprender a leer. Si usted lo permite». «Soy Andrew Whitmore», se presentó él. El apellido hizo que Laura tragara saliva. Whitmore, la familia dueña del edificio. «No se trata de necesidad», continuó Andrew. «Se trata de querer. Hannah me hizo una pregunta hoy, y no puedo ignorar su sinceridad». Él se agachó a la altura de Hannah. «¿Quieres que te enseñe a leer aquí en el vestíbulo? Podemos vernos siempre que tu mamá esté trabajando». «¿Puedo, mamá? Por favor». Laura miró a su hija, a ese hombre importante, y sintió algo que no sentía en mucho tiempo: esperanza. «Si no es mucha molestia, ninguna molestia. De hecho, creo que Hannah me enseñará mucho más de lo que yo le enseñaré a ella». «Entonces, está bien», dijo Laura, sonriendo por primera vez. «Genial. ¿Qué tal si empezamos mañana? ¿A la misma hora?» «Mañana es sábado», observó Laura. «Yo trabajo los sábados, e imagino que usted también». Laura asintió. «Entonces está acordado», dijo Andrew. «Mañana comenzamos tu primera clase oficial de lectura». Hannah aplaudió y se acercó para darle un abrazo rápido en la pierna. Andrew sintió algo moverse en su pecho. ¿Cuánto tiempo hacía que no recibía un abrazo tan genuino? «Gracias, Andrew. Gracias a ti, Hannah, por recordarme algo que había olvidado». «¿El qué?». Andrew miró a Laura, luego a Hannah. «Lo importante que es cumplir una promesa». Mientras Laura y Hannah se alejaban, Andrew se quedó en el vestíbulo, observando a la niña rubia sostener la mano de su madre con una mano y el libro rasgado con la otra. Por primera vez en años, una reunión de negocios había sido olvidada. Y por primera vez en mucho tiempo, Andrew estaba ansioso porque llegara el día siguiente. No por contratos, sino por una niña de 5 años que creía que él podía cumplir la promesa que su padre no pudo. Cuando entró en el ascensor, Andrew sonrió. Mañana traería un libro nuevo, algo especial para una niña valiente que no tenía miedo de hacer preguntas importantes. El ascensor subió, pero Andrew apenas lo notó. Su mente ya estaba planeando la primera clase de Hannah Thompson, la niña que había transformado una mañana común en algo extraordinario. Andrew llegó al vestíbulo el sábado por la mañana con una pequeña bolsa. Había pasado una hora en la librería la noche anterior, eligiendo cuidadosamente un libro especial para Hannah. Quería algo colorido,
con figuras grandes y palabras simples. El vendedor había recomendado 3 opciones diferentes, pero Andrew eligió el que parecía más acogedor. Hannah ya estaba en su banco de siempre, balanceando sus piernitas y mirando ansiosamente hacia la entrada. Cuando vio a Andrew acercarse, sus ojos azul claro se iluminaron como estrellas. «Andrew», llamó ella, saltando del banco y corriendo hacia él. «¿De verdad viniste?» «Claro que vine», dijo él, sonriendo al ver su emoción. «Una promesa es una promesa». Hannah aplaudió y corrió de regreso al banco, prácticamente saltando de ansiedad. «Te traje una sorpresa», dijo Andrew, sentándose a su lado en el familiar banco. «¿Una sorpresa?», preguntó Hannah, con los ojos brillando de curiosidad. «¿Qué tipo de sorpresa?». Andrew sacó de la bolsa un libro nuevo, con una cubierta brillante y colorida. El título, «Mi primer libro de palabras», estaba escrito en letras grandes y amigables. La cubierta mostraba animales sonrientes, sosteniendo carteles de colores con letras del alfabeto. «¿Es para mí?», preguntó Hannah, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta de sorpresa. «Es todo tuyo», confirmó Andrew, extendiéndole el libro. «Tu primer libro de verdad». Hannah sostuvo el libro con ambas manos, como si fuera de cristal. Pasó sus pequeños dedos por la cubierta lisa y brillante, sintiendo la textura. «Es el libro más bonito que he visto en toda mi vida», susurró ella, con una reverencia que tocó el corazón de Andrew. «¿Entonces empezamos nuestra primera clase oficial?», preguntó Andrew, acomodándose en el banco. Hannah asintió vigorosamente, su cabello rubio balanceándose, y se acurrucó en el banco a su lado. Andrew abrió el libro en la primera página con cuidado. Había un gran dibujo de una manzana roja y brillante, y justo debajo, la palabra manzana, en letras mayúsculas claras y bien definidas. «Vamos a empezar con esta palabra», dijo Andrew, señalando suavemente. «¿Puedes ver alguna letra que ya conozcas?». Hannah se inclinó para mirar más de cerca, frunciendo su pequeña frente en intensa concentración. Sus ojos recorrieron cada letra con cuidado. «Esa», dijo de repente, señalando la primera A con su dedo. «Mi papá me mostró esa letra. Dijo que es la primera letra del abecedario y que es muy importante». «Muy bien», dijo Andrew, genuinamente impresionado con su memoria. «¿Y cómo se llama?». «Ah», respondió Hannah, orgullosa y sonriendo ampliamente. «Perfecto». ¿Y sabes qué es lo interesante? Aquí tenemos otra letra A, justo al final de la palabra. ¿Puedes encontrarla?». Hannah buscó cuidadosamente, pasando el dedo por cada letra hasta encontrar la segunda A. «¡Aquí!», exclamó ella, señalando triunfante. «Excelente. Ahora vamos a intentar leer la palabra entera, muy despacio. Yo la diré primero y tú repites. Ma-en-sa-na». Hannah repitió despacio, siguiendo con el dedo mientras Andrew señalaba cada sílaba. «Ma-en-sa-na. Manzana». «Lo lograste», dijo Andrew, con una enorme sonrisa. «Acabas de leer tu primera palabra de verdad». Hannah sonrió tan ampliamente que Andrew pensó que iba a explotar de felicidad. Saltó un poco en el banco y aplaudió. «¿Puedo intentar la siguiente palabra?», preguntó ansiosa. «Claro». Pasaron la página juntos. Había un dibujo de un gato naranja durmiendo perezosamente al sol, con una sonrisa satisfecha en su rostro felino. «Gato», leyó Andrew claramente, señalando la palabra debajo de la ilustración. Hannah estudió las letras cuidadosamente, contándolas con sus dedos. «Hay una letra diferente», observó ella, frunciendo el ceño. «¿Cuál letra crees que es diferente?». «Esta de aquí», dijo Hannah, señalando la G. «Nunca la había visto antes. Es nueva para mí». «Esta es la letra G», explicó Andrew pacientemente, «y hace el sonido ga, como en gato». «Ga-to», repitió Hannah despacio, probando los sonidos. «Gato, lo leí solita». «Estás aprendiendo muy rápido», dijo Andrew, admirado por la facilidad natural que tenía. «Papá siempre decía que yo era lista», contó Hannah, pasando la página con cuidado.
Decía que tenía una buena cabeza para aprender cosas nuevas y que era curiosa como él. Andrew sonrió, sintiendo una punzada dulce en el pecho al oír a Hannah hablar de su padre con tanto cariño. Tu padre tenía razón. Eres muy lista. Pasaron más de una hora leyendo el libro juntos. Hannah logró reconocer varias letras que su padre le había mostrado e incluso leer algunas palabras sola. Cuando llegó la hora de que Laura bajara, Hannah estaba radiante de orgullo. «Mamá», la llamó cuando vio a Laura salir del ascensor con el carrito de limpieza. «Leí palabras de verdad. Palabras enteras». Laura se acercó sonriendo al ver la contagiosa emoción de su hija. «Es una alumna ejemplar», dijo Andrew a Laura. «Muy concentrada, inteligente y decidida». «Hannah siempre ha sido curiosa», dijo Laura, acariciando el cabello rubio de su hija con cariño. «Gracias de nuevo, señor Whitmore. Esto significa mucho para nosotros». «Hasta el lunes, Hannah», dijo Andrew, empezando a guardar el libro en la bolsa. «¿Puedo llevarme el libro conmigo?», preguntó Hannah, esperanzada, sosteniendo el libro contra su pecho. «Claro, es tuyo para siempre». Hannah abrazó el libro contra su pecho y saludó entusiasmada a Andrew mientras salía con su madre, hablando animadamente sobre todo lo que había aprendido. El lunes, Andrew apareció de nuevo, esta vez con otro libro cuidadosamente elegido. Trajo Animales de la granja, lleno de ilustraciones coloridas y detalladas de vacas, cerdos, gallinas y ovejas. «¿Otro libro nuevo?», preguntó Hannah, sorprendida y maravillada. «Pensé que te gustaría aprender sobre animales», dijo Andrew, observando cómo sus ojos brillaban. «¿Te gustan los animales?». «Me encantan los animales», exclamó Hannah. Se sentaron en el banco cerca de la recepción. El movimiento del vestíbulo continuaba normal a su alrededor, pero Andrew había pedido discretamente a los guardias de seguridad que mantuvieran el área tranquila durante las clases, y ellos habían aceptado de buen grado. «Vamos a ver qué tenemos aquí», dijo Andrew, abriendo el libro en la primera página. «Vaca». Hannah estudió la palabra nueva contándola con sus dedos y susurrando las letras. «B-A-C-A, vaca», dijo ella, orgullosa de haber podido leerla sola. «Perfecto. ¿Y puedes contarme algo interesante sobre las vacas?». «Dan leche», dijo Hannah animadamente, «y son muy grandes. Papá me llevó a una granja una vez cuando yo era más pequeña. Las vacas eran enormes, pero muy mansas y amables». «Qué bien. Cuéntame más sobre esa excursión especial». Hannah se animó aún más, sus ojos brillando con el recuerdo. Era una granja del amigo de papá, el señor Miguel. Había muchos animales diferentes. Papá me enseñó que las gallinas ponen huevos frescos todos los días, que a los cerdos les gusta revolcarse en el lodo para refrescarse y que las ovejas dan lana calentita para hacer ropa de invierno. Tu padre sabía mucho sobre animales, ¿verdad? Sabía de todo en el mundo, dijo Hannah con un suspiro cariñoso. Siempre respondía a todas mis preguntas, por tontas que fueran. Y cuando no sabía algo, prometía que lo averiguaría para mí. Andrew sintió un nudo familiar en el pecho. Veía claramente cómo Hannah extrañaba a su padre con cada palabra. ¿Y lo averiguaba de verdad? Siempre, dijo Hannah, con los ojos brillantes. Al día siguiente venía con la respuesta completa. Decía que le había preguntado a alguien inteligente o que lo había leído en algún sitio. Nunca me dejaba sin respuesta. Continuaron leyendo sobre los animales de la granja. Hannah estaba cada vez más segura, reconociendo las letras rápidamente e incluso intentando leer palabras nuevas sola, sin ayuda. Andrew, dijo de repente, cerrando el libro y mirándolo seriamente. ¿Sí, Hannah? ¿Por qué me está enseñando a leer, de verdad? La pregunta tomó a Andrew completamente por sorpresa. Pensó por un momento antes de responder, queriendo ser honesto con ella. «Porque me lo pediste», dijo simplemente, «y porque creo que es importante que todos los niños sepan leer y descubrir el mundo a través de los libros». «Pero usted debe tener cosas mucho más importantes que hacer», dijo Hannah, ladeando la cabeza. «La gente importante como usted tiene reuniones y trabajos serios». Andrew miró a esa niña de 5 años,
con su cabello rubio brillando bajo la luz dorada de la lámpara de araña y sus ojos azules llenos de genuina curiosidad. ¿Sabes qué he descubierto, Hannah? A veces las cosas que parecen menos importantes son en realidad las más importantes de todas. Hannah ladeó la cabeza, pensativa e interesada. ¿Cómo? No entiendo. Bueno, paso todo el día trabajando, teniendo reuniones largas, firmando papeles importantes, hablando de dinero. Pero cuando estoy aquí contigo, aprendiendo sobre palabras y escuchando tus hermosas historias, me siento diferente. ¿Diferente cómo? Más feliz, admitió Andrew, sorprendido por su propia honestidad, y más completo. Hannah sonrió, una sonrisa dulce y comprensiva. Yo también soy mucho más feliz cuando está aquí conmigo. Es como tener un amigo especial para jugar con palabras e historias. El miércoles, Andrew trajo Colores y Formas, otro libro cuidadosamente seleccionado. Hannah ya lo estaba esperando en el banco, sentada con los 2 libros anteriores organizados en su regazo. «Trajiste los otros libros», dijo Andrew, satisfecho al ver que ella cuidaba bien de sus regalos. «Quiero mostrarle que estoy practicando en casa», dijo Hannah, orgullosa. «Mamá me ayuda a veces. Mire». Abrió mi primer libro de palabras y empezó a leer las palabras que habían aprendido juntos. Manzana, gato, pelota, casa, sol. Leyó ella claramente, señalando cada figura correspondiente. «Fantástico, estás leyendo sola ahora», dijo Andrew, genuinamente impresionado. Hannah irradiaba orgullo y satisfacción. Mamá se puso muy contenta e incluso lloró un poquito cuando le leí anoche. Dijo que papá estaría muy orgulloso de mí. «Estoy absolutamente seguro de que lo estaría», dijo Andrew, sintiendo emoción en su voz. Abrieron el libro nuevo juntos. La primera página mostraba un círculo rojo grande y vibrante. «Rojo», dijo Andrew, señalando la palabra debajo del círculo. «Ro-yo», repitió Hannah despacio, separando cada sílaba. «Es una palabra muy grande y larga. Sí lo es, pero tú puedes. Vamos a intentarlo una letra a la vez, sin prisa». Mientras practicaban pacientemente, Hannah empezó a hablar más sobre su vida diaria y sus recuerdos. «Mamá siempre usa pintalabios rojo cuando va a trabajar por la mañana», contó ella, tocándose los propios labios. «Dice que el rojo le da suerte y la hace sentir más valiente para enfrentar el día». «Tu madre es muy trabajadora y valiente», observó Andrew con admiración. «Sí lo es la más trabajadora del mundo», dijo Hannah, pasando la página con cuidado. «Trabaja mucho, muchísimo, para cuidarme bien. A veces llega a casa cansada y le duelen los pies, pero siempre me da un besito cariñoso de buenas noches. ¿Y te gusta cuando lo hace?» «Me encanta», dijo Hannah sonriendo, pero a veces dudó mirando hacia abajo. «¿A veces qué, Hannah? ¿Puedes contármelo?» «A veces echo mucho de menos tener a alguien que me lea historias antes de dormir», admitió Hannah, bajando los ojos con tristeza. «Mamá llega a casa muy cansada del trabajo y no quiero molestarla». Andrew sintió que el corazón se le encogía. «¿Tu padre solía leerte historias?» «Todas las noches sin falta», dijo Hannah, animándose de inmediato. Ponía voces diferentes y graciosas para cada personaje. Cuando era el lobo feroz, ponía una voz muy grave así. «Te voy a atrapar, Caperucita», imitó ella, haciendo reír a Andrew de buena gana. «Parece que fue un padre muy especial y cariñoso». «Era el mejor papá del mundo entero», dijo Hannah, sonriendo con nostalgia. Siempre decía que leer era como viajar a lugares mágicos sin salir de casa, que cada libro era una aventura nueva esperando a ser descubierta. Tenía toda la razón en eso. Hannah miró a Andrew con sus ojos azules serios y penetrantes. «¿Usted tiene hijos, Andrew?» «No, no tengo hijos». «¿Por qué no? ¿A usted le gustan los niños?» La pregunta simple y directa de Hannah hizo que Andrew se detuviera y pensara profundamente. ¿Por qué nunca había tenido hijos? Siempre había estado tan ocupado y centrado en el trabajo que nunca se detuvo a considerar seriamente tener una familia propia.
Nunca pensé mucho en eso, respondió con honestidad. Siempre estuve muy ocupado con el trabajo. Sería un padre muy bueno, dijo Hannah con la sinceridad pura de los niños. Es paciente, amable y sabe enseñar sin enojarse, y sabe millones de palabras. Gracias, Hannah. Eso significa mucho para mí, más de lo que te imaginas. Continuaron con el libro de colores y aprendiendo sobre cada uno. Hannah aprendió azul, amarillo, verde, morado. Cada color le recordaba algo especial y personal. El azul es el color de los ojos de mamá, dijo ella, y de mi camisa favorita que papá me dio en mi último cumpleaños con él. El amarillo es el color del sol brillante, añadió Andrew, y de las flores hermosas que papá plantó en nuestro jardín antes de irse al cielo, dijo Hannah, más bajito y con tristeza. ¿Qué tipo de flores eran? Girasoles enormes, dijo Hannah, animándose de nuevo. Eran gigantes y hermosos, siempre mirando al sol. Mamá dijo que ya no puede cuidarlos porque ya no tenemos jardín en la casa nueva, pero recuerdo perfectamente lo bonitos y alegres que eran. Andrew hizo una anotación mental importante: girasoles. Quizás podría conseguirle algunos a Hannah de alguna manera. El viernes, Andrew trajo números y cuentos, un libro lleno de números coloridos y objetos para contar. Hannah estaba cada vez más segura e independiente, leyendo varias palabras sola, incluso antes de empezar la nueva clase. «Andrew», dijo ella mientras hojeaban el libro juntos. «Sí, dime». «¿Puede enseñarme a escribir también? No solo a leer, sino a hacer las letras con mis propias manos». «Claro que puedo», dijo Andrew, impresionado con su interés. «¿Qué te gustaría aprender a escribir primero?» Hannah pensó seriamente, frunciendo su pequeña frente. «Mi nombre primero, luego el nombre de mamá». Y dudó, mirando sus manos. «¿Y qué más?» «El nombre de papá», dijo ella en voz baja. «David, para poder escribirle cartas, aunque él esté en el cielo ahora». Andrew sintió un nudo en la garganta y tuvo que parpadear varias veces. «David es un nombre muy bonito y fuerte», dijo suavemente. «Y estoy absolutamente seguro de que tú nunca, jamás te olvidarás de él». «A veces tengo miedo de olvidar cosas importantes», confesó Hannah, con una vulnerabilidad que le partió el corazón a Andrew. Como su voz cuando me llamaba princesita, o su buen olor cuando me abrazaba, o la forma cariñosa en que me arreglaba el cabello. Andrew no sabía exactamente qué decir para consolar a una niña de 5 años que había perdido a su padre tan temprano. «¿Sabes qué pienso, Hannah?», dijo finalmente con ternura. «Creo que cada vez que lees una palabra nueva, lo estás recordando a él y honrando su memoria, porque fue él quien te enseñó a amar los libros y las historias». Hannah miró a Andrew con admiración y esperanza renovada. «¿Es verdad?», dijo ella, sonriendo. «Cada palabra que aprendo es como un regalo especial que él me dio y que nadie me puede quitar». «Exacto, Hannah». Pasaron el resto de la clase aprendiendo los números de una forma divertida. Hannah contó hasta 10 con sus dedos, reconoció todos los dígitos e incluso logró leer 5, su edad completamente sola. «Andrew», dijo ella cuando estaban terminando la clase. «¿Sí? ¿Es usted de verdad mi amigo? ¿Mi amigo de verdad?» «Claro que sí, Hannah. Soy tu amigo para siempre». «Qué bien», dijo ella, sonriendo radiante, «porque usted me ayuda a sentirme menos sola en el mundo, y eso es muy importante para mí». Cuando Laura vino a buscar a Hannah ese día, Andrew las observó alejarse juntas. Hannah sostenía sus 4 libros con mucho cuidado, hablando animadamente con su madre sobre todo lo que había aprendido durante la semana. Por primera vez en su vida adulta, Andrew entendió completamente lo que significaba hacer una diferencia real y profunda en la vida de alguien, y se dio cuenta, con sorpresa, de que Hannah estaba haciendo una diferencia igualmente importante en su vida. Cada clase se estaba convirtiendo rápidamente en el momento más importante y esperado de su día. Y ya no podía esperar al siguiente lunes, cuando podría ver de nuevo la sonrisa radiante y contagiosa de esa niña especial que estaba aprendiendo a leer y, sin saberlo, enseñando a Andrew sobre lo que realmente importaba en la vida.
Después de 2 semanas de clases en el vestíbulo, Andrew empezó a notar que Hannah se sentía cada vez más cómoda con él. Siempre llegaba animada, cargando sus libros como tesoros, y sus habilidades de lectura mejoraban cada día. Ese lunes, Andrew bajó a encontrarla como siempre, pero esta vez tenía una idea diferente en mente. «Buenos días, profesora Hannah», bromeó él, sentándose a su lado en el familiar banco. «¿Profesora?», rió Hannah, balanceando sus piernitas. «Yo no soy profesora. Soy alumna. ¿Estás segura? Porque tú también me has enseñado mucho», dijo Andrew, sacando un libro nuevo de la bolsa. Hannah miró curiosa el libro. Era sobre profesiones, lleno de dibujos coloridos de médicos, bomberos, maestros y otras ocupaciones. «Andrew», dijo ella después de leer algunas páginas, «¿dónde trabaja usted, en verdad? Digo, ¿dónde está su oficina?» «Está aquí en el edificio, en el último piso». «Debe ser muy alto», dijo Hannah, impresionada. «Sí lo es, desde allí se puede ver toda la ciudad». Los ojos de Hannah brillaron de curiosidad. «¿Cómo es? Debe ser como en las películas». Andrew observó su genuino interés y tuvo una idea. «¿Qué tal si te la muestro? ¿Te gustaría conocer mi oficina?» Hannah dejó de balancear las piernas y lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Puedo de verdad?» «Claro, si tu mamá lo permite, podemos subir y seguir la clase allí arriba hoy». Hannah aplaudió emocionada. «Voy a preguntarle a mamá ahora». Cuando Laura apareció con el carrito de limpieza, Hannah corrió hacia ella. «Mamá, Andrew quiere enseñarme su oficina. ¿Puedo ir?» Laura dudó mirando de Hannah a Andrew. «Si no es molestia», dijo ella. «Ninguna molestia», aseguró Andrew. «Es solo un cambio de ambiente. Quizás a Hannah le guste ver la vista». «Por favor, mamá», pidió Hannah, juntando sus manitas. Laura sonrió y asintió. «Pero compórtate, Hannah. No toques nada. Lo prometo». Andrew y Hannah subieron juntos en el ascensor. Era la primera vez que ella estaba en un ascensor tan alto, y Andrew vio cómo observaba los números cambiar. 10, 15, 20, 25. «¿Cuántos pisos tiene este edificio?», preguntó ella. 30, respondió Andrew. 30, exclamó Hannah. «Es más alto que cualquier edificio que haya visto». Cuando llegaron al último piso, Andrew abrió la puerta de su oficina. Hannah entró despacio, con los ojos completamente abiertos. La sala era grande, con un escritorio de madera oscura en el centro, estanterías llenas de libros en las paredes y cómodos sillones de cuero. Pero lo que más llamó la atención de Hannah fueron las enormes ventanas que ocupaban una pared entera. «¡Guau!», susurró ella, parada en medio de la sala. «Puedes explorar», dijo Andrew, sonriendo al ver su reacción. «Solo no toques los papeles del escritorio». Hannah caminó lentamente por la sala, observando todo con atención. Se detuvo frente a las estanterías y señaló los libros. «¿Ha leído todos estos libros?» «Algunos sí, otros no», admitió Andrew. «Muchos son sobre trabajo». «Entonces debes saber millones de palabras», dijo Hannah, impresionada. Siguió explorando, tocando con cuidado la superficie del escritorio, mirando los cuadros en la pared. Pero cuando se acercó a la ventana, se detuvo por completo. La vista era impresionante. La ciudad se extendía debajo de ellos como una alfombra de colores. Los coches parecían pequeños juguetes en las calles, y otros edificios estaban a la altura de los ojos. Hannah podía ver parques verdes a lo lejos e incluso el río que cruzaba la ciudad. «Andrew», lo llamó ella, sin apartar los ojos de la ventana. «¿Sí? Venga a ver esto». Andrew se acercó y se agachó a su lado frente a la ventana. «Es increíble, ¿verdad?», dijo él. Hannah presionó su nariz contra el cristal, intentando ver todo a la vez. «Se puede ver el mundo entero desde aquí arriba», exclamó ella. «Las casas parecen casitas de muñecas y la gente es tan pequeña como hormigas». «Es verdad. A veces vengo aquí solo a mirar». Hannah se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la vista. Luego se volteó hacia Andrew con una expresión seria en su carita. «Usted debe ser alguien muy importante», dijo ella,
con una mezcla de admiración e intimidación en su voz. Andrew sonrió suavemente. ¿Por qué lo crees? Porque solo las personas muy importantes tienen oficinas así, tan altas y bonitas, y con vistas a todo el mundo. ¿Sabes qué es ser importante de verdad, Hannah? Ella negó con la cabeza, curiosa. Es hacer cosas que ayudan a otras personas, como tú lo estás haciendo al aprender a leer. Pero yo solo estoy aprendiendo, y al aprender, estás cumpliendo la promesa de tu padre. Eso es muy importante. Hannah sonrió pareciendo entender. ¿Puedo sentarme en su silla?, preguntó ella, señalando el sillón detrás del escritorio. Claro. Hannah se subió a la gran silla que giraba. Se rió cuando Andrew la hizo girar una vez. Ahora yo también me siento importante, dijo, riendo. ¿Qué tal si leemos aquí hoy?, sugirió Andrew, tomando el libro que habían traído. ¿Podemos de verdad? Claro. Vamos a sentarnos en el sofá, cerca de la ventana. Se acomodaron cómodamente en el sofá. Hannah seguía mirando por la ventana de vez en cuando, como si no pudiera creer dónde estaba. Este lugar es como un castillo, dijo ella, pero un castillo moderno, de las películas, y tú eres la princesa visitante, bromeó Andrew. Hannah rió. Soy la princesa que está aprendiendo a leer. Empezaron a leer juntos. Hannah estaba más animada de lo normal, quizás por la novedad del ambiente. Leía las palabras con más confianza y cuando llegaba a una palabra difícil, no se rendía fácilmente. Médico, leyó ella, señalando la figura. Los médicos cuidan a las personas cuando están enfermas. Muy bien. ¿Y esta de aquí? Bombero, dijo ella rápidamente. Los bomberos apagan incendios y salvan gatitos de los árboles. Exacto. Estás leyendo cada vez mejor. Hannah pasó la página y encontró la figura de un hombre con traje en una oficina. Empresario, leyó Andrew para ella. Esta palabra es todavía difícil. ¿Qué hace un empresario?, preguntó Hannah. Dirigen empresas, toman decisiones importantes, se encargan de los negocios. Hannah miró alrededor de la oficina, luego a Andrew. ¿Usted es un empresario? Sí lo soy. Entonces sí que es importante, dijo ella, pero sin intimidación esta vez. Pero también es mi amigo que me enseña a leer. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, dijo Andrew. Continuaron leyendo, y Hannah hizo varias preguntas sobre las profesiones. Quería saber qué hacía cada persona, si era difícil, si eran felices. Andrew, dijo ella cuando estaban terminando. Sí. Gracias por traerme aquí. Es el lugar más bonito que he visto. Gracias a ti por venir. Has hecho mi oficina más alegre. ¿Cómo? Bueno, normalmente solo estoy yo aquí, trabajando solo, pero hoy, contigo aquí, leyendo y haciendo preguntas, ha sido mucho más divertido. Hannah sonrió. ¿Puedo volver otras veces? Siempre que quieras. Cuando bajaron a encontrarse con Laura, Hannah estaba radiante. Le contó a su madre sobre la vista increíble, sobre la gran oficina y sobre cómo se había sentido importante sentada en la silla de Andrew. Tiene libros hasta el techo, mamá, dijo ella, y se puede ver toda la ciudad desde la ventana. Laura le dio las gracias de nuevo a Andrew, visiblemente conmovida por su amabilidad. Hasta mañana, Hannah, dijo Andrew. Hasta mañana, respondió ella saludando, y gracias por mostrarme lo que es ser importante. Cuando se alejaron, Andrew regresó a su oficina, miró alrededor de la sala, que de repente parecía diferente. Todavía podía imaginar a Hannah explorando cada rincón, haciendo preguntas, riendo en la silla giratoria. Por primera vez, su oficina no parecía solo un lugar de trabajo. Parecía un lugar donde sucedían historias importantes. Y Andrew se dio cuenta de que la visita de Hannah había transformado no solo su día, sino el de él también. Se sentó en la silla donde Hannah se había sentado y sonrió. Mañana traería otro libro nuevo. Tal vez podrían leer en el sillón junto a la ventana otra vez. Después de todo, algunas cosas importantes suceden en los lugares más altos, pero las más especiales suceden cuando compartimos esos lugares con personas que importan. Andrew llegó a la oficina ese jueves por la mañana
con una sensación diferente. Las clases con Hannah se habían convertido en la parte más esperada de sus días, y hoy no sería la excepción. Había preparado una selección especial de libros nuevos, incluyendo uno sobre aventuras que creía que a ella le encantaría. Hannah llegó unos minutos después, cargando su pequeña mochila roja que siempre traía. Su cabello rubio estaba recogido en 2 coletas y llevaba un vestido azul que resaltaba sus ojos claros. Había algo diferente en su comportamiento hoy, una emoción especial, como si guardara un secreto importante. «Buenos días, Andrew», dijo ella, corriendo para darle un abrazo rápido, como se había vuelto costumbre. «Buenos días, Hannah», respondió él, sonriendo. «¿Lista para otra aventura con las palabras?» «Lista», dijo ella, pero se quedó parada en medio de la oficina, sosteniendo la correa de la mochila con ambas manos. «¿Nos sentamos?», sugirió Andrew, señalando el sofá cerca de la ventana donde solían leer. «Espere un momentito», dijo Hannah, con una sonrisa traviesa. «Antes de que empecemos a leer hoy, tengo algo muy especial que mostrarle». Andrew se sentó en el sofá, curioso. «¿Algo especial? ¿Qué es?». Hannah abrió la mochila con cuidado y hurgó dentro por unos segundos. Cuando sacó la mano, sostenía una hoja de papel doblada. «Lo hice anoche», dijo ella, acercándose despacio. «Después de que mamá se fue a dormir, me quedé despierta un ratito para hacerlo para usted». Desdobló el papel y se lo extendió a Andrew. Era un dibujo hecho con lápices de colores, claramente obra de una niña de 5 años, pero hecho con mucho cariño y atención a los detalles. Andrew miró el dibujo y sintió que algo se movía en su pecho. En la hoja había 2 figuras sentadas, una al lado de la otra en un banco. Una era claramente un hombre alto con cabello oscuro y traje, la otra una niña pequeña con cabello rubio. Entre ellos había un libro abierto, y ambos estaban sonriendo. «Ese es usted», dijo Hannah, señalando la figura más grande. «Y esa soy yo. Usted es mi amigo». Las palabras simples y sinceras de Hannah golpearon a Andrew como un rayo. Miró más atentamente el dibujo, notando todos los pequeños detalles que ella había incluido. El hombre en el dibujo usaba corbata, como Andrew siempre usaba. La niña tenía 2 coletas, como Hannah a menudo se recogía el cabello. El libro entre ellos tenía páginas de colores, y alrededor del dibujo, Hannah había hecho pequeñas letras del abecedario flotando como si fueran mágicas. Andrew sintió que sus ojos se humedecían. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie le hacía algo así? ¿Cuánto tiempo hacía que nadie lo veía simplemente como un amigo, sin segundas intenciones ni intereses? «Hannah», comenzó él, con la voz ligeramente quebrada, «este es el dibujo más bonito que he recibido en toda mi vida». «¿De verdad?», preguntó ella, con los ojos brillando de orgullo. «Me tardé mucho en hacerlo. Quería que quedara perfecto». «Está más que perfecto», dijo Andrew, sosteniendo el dibujo con cuidado, como si fuera de cristal. «Es una obra de arte». Hannah sonrió ampliamente y se subió al sofá a su lado. «Puede quedárselo para siempre. Es mi regalo para usted. Lo guardaré siempre», prometió Andrew, levantándose y caminando hacia su escritorio. Hannah lo observó mientras él abría un cajón especial y colocaba el dibujo cuidadosamente dentro de una carpeta limpia. «Así estará a salvo», explicó Andrew. «Y siempre que necesite recordar lo que es más importante en la vida, lo miraré». «¿Qué es lo más importante?», preguntó Hannah, ladeando la cabeza. «La amistad», dijo Andrew, volviendo al sofá. «Tener personas especiales en nuestra vida que se preocupan por nosotros de verdad». Hannah sonrió y se acurrucó a su lado. «Usted también es muy especial para mí, Andrew. Antes de usted, no tenía ningún amigo para leer conmigo. Y ahora lo tienes». «Y ahora lo tengo», confirmó ella, aplaudiendo. «Para siempre y para siempre». Andrew sintió una emoción profunda. Esa niña, con su inocencia y pureza, había tocado una parte de su alma que ni siquiera sabía que existía. El dibujo no era solo un regalo. Era una declaración de amistad pura, sin expectativas, sin condiciones. «¿Qué tal si empezamos nuestra clase?»,
sugirió él, tomando uno de los libros nuevos. Traje algo especial hoy. ¿Qué tipo de especial?, preguntó Hannah, animándose. Un libro sobre aventuras, dijo Andrew, mostrando la cubierta colorida. Pensé que te gustarían las historias sobre exploradores y lugares lejanos. Los ojos de Hannah brillaron. Me encantan las aventuras. Papá siempre decía que cada libro era una aventura nueva. Andrew abrió el libro en la primera página. Había una ilustración de un mapa antiguo, lleno de países y océanos de colores. Aventuras alrededor del mundo, leyó Andrew. ¿Descubrimos lugares nuevos juntos? Sí, dijo Hannah, inclinándose para ver mejor. Empezaron a leer sobre diferentes países y culturas. Hannah hacía preguntas sobre cada lugar, queriendo saber cómo era la gente, qué comida comían, qué tipo de animales vivían allí. Mira este de aquí, dijo Andrew, señalando una página sobre África. Aquí viven elefantes enormes y leones valientes. ¿Elefantes de verdad?, preguntó Hannah, maravillada. De verdad, y son aún más grandes de lo que parecen en las figuras. Quiero conocer un elefante algún día, dijo Hannah, soñadora. ¿Quién sabe si algún día no viajas a verlos?, sugirió Andrew. Hannah se quedó en silencio por un momento, mirando la página. Papá siempre decía una cosa sobre los libros, dijo de repente, con una voz suave y llena de cariño. ¿Qué decía? Hannah cerró los ojos, como si estuviera recordando exactamente las palabras de su padre. Leer abre puertas a cualquier lugar del mundo, repitió ella, con la misma entonación que debió oír de su padre. Él decía que cuando aprendiera a leer, podría viajar a cualquier lugar, conocer a cualquier persona, vivir cualquier aventura, todo a través de los libros. Andrew sintió un nudo en la garganta. La forma en que Hannah repitió las palabras, con tanto amor y nostalgia, lo conmovió profundamente. Tu padre era muy sabio, dijo él, con la voz suave. Sí lo era, asintió Hannah, abriendo los ojos. ¿Y sabe qué más? ¿Qué? Tenía razón, dijo ella, señalando el libro. Mire, estoy aquí en su oficina, pero a través de este libro estoy viajando a África, viendo elefantes y leones. Andrew miró a Hannah, al entusiasmo en sus ojos, a la forma en que sostenía el libro como si fuera un pasaporte a aventuras infinitas, y sintió una emoción abrumadora. Él estaba realmente ayudando a cumplir la promesa de su padre. David Thompson había prometido enseñarle a Hannah a leer cuando cumpliera 5 años, y aunque ya no estaba allí, su promesa estaba siendo cumplida. Andrew se sentía honrado de ser parte de eso. ¿Sabes lo que eso significa?, preguntó Andrew, señalando el libro. ¿Qué? Significa que tu padre todavía te está enseñando, incluso estando en el cielo. Cada palabra que aprendes es un regalo que él te dio. Hannah pensó en eso por un momento. Luego sonrió. Es verdad, dijo ella. Papá me está ayudando a abrir todas esas puertas. Y yo solo te estoy ayudando a encontrar la llave, añadió Andrew. Continuaron leyendo sobre diferentes países. Hannah estaba cada vez más involucrada, haciendo conexiones entre las historias y las lecciones que su padre le había enseñado. Mire, Andrew, dijo ella, señalando una página sobre Japón. Este lugar tiene flores de cerezo. Papá me mostró una foto de esas flores una vez. Dijo que eran las más bonitas del mundo. Son de verdad muy bonitas, asintió Andrew. Y lograste leer cerezo tú sola. Lo logré, dijo Hannah, orgullosa. Me estoy volviendo buena en esto, ¿verdad? Te estás volviendo excelente. Tu padre estaría muy orgulloso. Creo que está orgulloso, dijo Hannah, mirando por la ventana. A veces siento como si me estuviera observando, ¿sabe? Como si estuviera sonriendo desde el cielo. Andrew siguió su mirada por la ventana. Había algo reconfortante en la idea de que David Thompson estaba de alguna manera presente, viendo a su hija crecer y aprender. Estoy seguro de que lo está, dijo Andrew. Y estoy seguro de que está feliz de que hayas encontrado un amigo al que le gusta leer contigo. Hannah se volteó hacia Andrew con una sonrisa radiante. ¿Usted cree que a papá le caería bien? La pregunta tomó a Andrew por sorpresa.
Pensó en el hombre que había criado a una hija tan especial, que le había inculcado el amor por los libros y el aprendizaje. «Espero que sí», respondió honestamente. «Me hubiera encantado conocerlo. Le caería bien, estoy segura», dijo Hannah con convicción. Él siempre decía que las personas buenas reconocen a otras personas buenas. Continuaron leyendo hasta el final de la clase. Cuando llegó la hora de que Hannah bajara a encontrarse con su madre, guardó los libros en la mochila con cuidado. «Andrew», dijo ella, ya en la puerta de la oficina. «Sí, gracias por gustarle mi dibujo. Nadie nunca se había puesto tan contento con un dibujo mío antes». «Gracias a ti por darme el regalo más especial que he recibido», respondió Andrew. Hannah sonrió y saludó antes de irse. Cuando se quedó solo, Andrew volvió a su escritorio y abrió el cajón donde había guardado el dibujo. Volvió a mirar las dos figuras dibujadas con lápices de colores, un hombre y una niña, unidos por la amistad y el amor por los libros. En ese momento, Andrew entendió completamente lo que Hannah le había dado. No era solo un dibujo. Era el reconocimiento de que se había vuelto importante en su vida, de que había ayudado a llenar un vacío dejado por la pérdida de su padre. Y de alguna manera, Hannah había llenado un vacío en la vida de él también, un vacío que ni siquiera sabía que existía hasta que la conoció. Andrew cerró el cajón con cuidado y sonrió. Mañana traería otro libro especial. Después de todo, había muchas puertas aún por abrir, muchas aventuras por descubrir, y una promesa importante que seguir cumpliendo. Afuera de la ventana, el sol brillaba con fuerza, y Andrew tuvo la certeza de que, en algún lugar, David Thompson también estaba sonriendo. La clase de ese martes había sido especialmente buena. Hannah estaba cada vez más segura con la lectura, y Andrew observaba con orgullo cómo se enfrentaba a palabras más complejas sin dudar. Habían leído un libro sobre animales marinos, y Hannah se había quedado fascinada con las ballenas y los delfines. ¿Son inteligentes como las personas?, había preguntado ella, señalando la figura de un delfín. Algunos científicos creen que sí, había respondido Andrew. Se comunican entre ellos e incluso tienen nombres. ¿Nombres? ¿Como Hannah y Andrew? Exactamente como Hannah y Andrew. Cuando terminaron la clase, Andrew tuvo una idea. «¿Qué tal si bajo contigo hoy?», sugirió él. «Puedo saludar a tu madre y contarle cómo estás progresando». Hannah aplaudió emocionada. «Sería genial. Mamá se pondrá contenta de saber que estoy leyendo cada vez mejor». Bajaron juntos en el ascensor. Hannah parloteaba sobre los delfines, imaginando cómo sería nadar con ellos en el océano. Andrew sonreía, encantado con su imaginación. «Apuesto a que a los delfines también les gustan las historias», dijo Hannah, «solo que se las deben contar unos a otros bajo el agua». «Seguramente es así», asintió Andrew. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, Andrew vio a una mujer rubia con uniforme azul organizando materiales de limpieza cerca del mostrador de la recepción. Era claramente Laura, la madre de Hannah. «¡Mamá!», gritó Hannah, corriendo hacia ella. Andrew caminó detrás, preparándose para saludar educadamente a la madre de su pequeña alumna. Pero cuando la mujer se dio la vuelta, el mundo pareció detenerse. Cabello rubio recogido en un sencillo moño, ojos azul claro que él conocía tan bien, la misma sonrisa amable que lo había cautivado años atrás. Andrew sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Laura Mitchell, su novia de la universidad, la mujer de la que se había enamorado perdidamente cuando tenían 20 años, la persona que había desaparecido de su vida después de una tonta pelea sobre las diferencias de clase social. «Mamá, este es Andrew», dijo Hannah, agarrando la mano de su madre. «El amigo que me está enseñando a leer». Laura levantó la vista y se encontró con la mirada de Andrew. Por una fracción de segundo, él vio el reconocimiento pasar por sus ojos azules. La sorpresa, el shock, tal vez un toque de pánico. Pero enseguida, Laura bajó la vista y adoptó una postura completamente profesional. «Buenas tardes, señor Whitmore», dijo ella, con una voz educada y distante.
Gracias por estar ayudando a Hannah con la lectura. Andrew se quedó parado, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Laura. La Laura a la que había amado. La Laura que había llorado en sus brazos cuando discutieron sobre su futuro. La Laura que había dicho que nunca podría encajar en su mundo. Y ahora estaba allí con un uniforme de limpieza, trabajando en el edificio de su familia. Empezó Andrew, pero no pudo formar las palabras. Hannah miró a los dos, dándose cuenta de una extraña tensión en el aire. ¿Se conocen?, preguntó, con la curiosidad natural de los niños. No, dijo Laura rápidamente. Solo nos hemos visto un par de veces aquí en el edificio. Andrew sintió que el corazón se le oprimía. Laura le estaba mintiendo a su propia hija, y él entendió por qué. La humillación que debía sentir, la posición vulnerable en la que se encontraba. Es verdad, confirmó él, forzando una sonrisa. Tu mamá es muy trabajadora, Hannah. Mamá es la mejor, dijo Hannah, abrazando a Laura. Trabaja mucho para cuidarme. Laura le pasó la mano por el cabello a su hija, evitando mirar directamente a Andrew. ¿Cómo te fue en las clases hoy, cariño?, preguntó ella. Aprendí sobre delfines, exclamó Hannah. Son inteligentes y tienen nombres, como nosotros. Qué interesante, dijo Laura, forzando una sonrisa. Andrew observaba la interacción entre madre e hija, intentando entender cómo había llegado a esa situación. Laura se había casado, obviamente. Hannah había mencionado a su padre varias veces. Pero, ¿qué había pasado? ¿Por qué Laura estaba trabajando como limpiadora? Bueno, dijo Andrew, dándose cuenta de que Laura quería terminar la conversación. Hannah está progresando muy bien. Es una alumna ejemplar. Gracias, dijo Laura, aún evitando sus ojos. Vamos, Hannah, necesito terminar mi trabajo. Adiós, Andrew, saludó Hannah. Hasta mañana. Hasta mañana, respondió él, observando a las dos alejarse. Laura empujó el carrito de limpieza hacia los ascensores y Andrew se quedó parado en el vestíbulo, intentando procesar lo que acababa de suceder. Laura Mitchell, la mujer que él había amado y perdido. La madre de Hannah. ¿Cómo podía ser el mundo tan pequeño y tan cruel al mismo tiempo? Andrew no pudo dormir esa noche. Se quedó en la cama, recordando a Laura, cómo se habían conocido en la biblioteca de la universidad, cómo ella era diferente de todas las chicas que conocía. Laura era inteligente, independiente, pero venía de una familia humilde. Trabajaba para pagarse la universidad, a diferencia de Andrew, a quien su familia le pagaba todo. Siempre se sintió fuera de lugar en su mundo, insegura entre sus amigos ricos. La pelea que los separó había sido por eso. Andrew la había invitado a una cena familiar formal, y Laura se había negado, diciendo que no se sentía cómoda en ese ambiente. Se pelearon, dijeron cosas que no debían haber dicho, y ella se fue de su vida. Andrew intentó buscarla después, pero Laura se había mudado de ciudad, transferido de universidad. Desapareció por completo, y ahora estaba allí, trabajando en su edificio, criando a una hija sola. A la mañana siguiente, Andrew llegó temprano a la oficina, pero no pudo concentrarse en el trabajo. Se quedó pensando en Laura, en Hannah, en cómo todo estaba conectado de una forma que él jamás podría haber imaginado. Alrededor de las 10 de la mañana, bajó a tomar un café en la cafetería de la planta baja. No era algo que solía hacer, pero esperaba... ¿Qué esperaba? Encontrarse con Laura. Y la encontró. Ella salía del baño de mujeres cerca de la cafetería, probablemente haciendo una pausa en su trabajo. Cuando vio a Andrew, dudó, como si fuera a huir. Laura, la llamó él suavemente. Ella se detuvo, respiró hondo y se volteó. Señor Whitmore. Por favor, no hagas eso, dijo Andrews acercándose. No finjas que no me conoces. Laura miró a su alrededor, comprobando si había alguien cerca. Andrew, por favor, no podemos hablar, solo hablar. Laura se quedó en silencio por un momento, luego asintió. 5 minutos. Se sentaron en una mesa pequeña en la esquina de la cafetería. Laura mantenía las manos cruzadas sobre la mesa
evitando mirarlo directamente. «¿Cómo estás?», preguntó Andrew. Laura rió sin humor. «¿Cómo estoy? Estoy trabajando como limpiadora en el edificio de mi exnovio. ¿Cómo crees que estoy?». «Laura, no has cambiado nada», dijo ella, finalmente mirándolo. «Sigues siendo el mismo hombre guapo y exitoso de siempre. Y tú sigues siendo la misma mujer hermosa de siempre». Laura negó con la cabeza. «No, Andrew, ya no soy la misma. Han pasado muchas cosas. El padre de Hannah, David», dijo Laura con cariño en la voz, «murió hace 6 meses. Cáncer». Andrew sintió que el pecho se le oprimía. «Lo siento mucho». «Era un buen hombre», continuó Laura. «Me amaba. Amaba a Hannah. Trabajaba como mecánico, ganaba poco, pero éramos felices». Se detuvo, limpiando una lágrima que se le escapó. «Cuando se enfermó, los gastos médicos fueron enormes. Vendimos todo lo que teníamos, la casa, el coche, hasta las joyas de mi abuela. Pero no fue suficiente». Andrew la escuchó en silencio, sintiendo el dolor en su voz. «Después de que él murió me quedé sin nada, sin ingresos, sin casa, sin nada. Hannah y yo nos fuimos a vivir a un pequeño apartamento en las afueras. Necesitaba un trabajo urgente, cualquier trabajo». «¿Por qué no me buscaste?», preguntó Andrew. Laura rió amargamente. «¿Buscarte a ti? ¿Para qué? ¿Para humillarme aún más? ¿Para que vieras cómo la chica pobre de verdad terminó siendo pobre? Laura, tú sabes que yo...». «¿Sé qué, Andrew? ¿Que me ayudarías por lástima? ¿Que me darías caridad?». «No por lástima, por lo que tuvimos». Laura se quedó en silencio por un momento. «Lo que tuvimos se acabó hace mucho tiempo», dijo ella suavemente. «Construí una vida con David. Una vida sencilla, pero llena de amor. Hannah es todo lo que me queda de él. Y ella es increíble», dijo Andrew. «Es una niña excepcional». El rostro de Laura se suavizó por primera vez. «Sí que lo es. Es inteligente, valiente, cariñosa». David decía que había heredado lo mejor de los dos. Él había prometido enseñarle a leer cuando cumpliera 5 años. Laura asintió con lágrimas en los ojos. Era un sueño suyo. Él mismo no tuvo una buena educación, pero quería que Hannah tuviera todas las oportunidades que él no tuvo. Por eso ella me preguntó si yo podía enseñarle. «Cuando me contó sobre ti, el primer día, me preocupé», admitió Laura. «Pensé que Hannah estaba molestando a un hombre importante, que te cansarías de ella. Jamás. Pero luego vi lo animada que se ponía para venir a trabajar conmigo, como hablaba de las clases, de los libros que le dabas, vi que de verdad te importaba». Laura lo miró directamente a los ojos por primera vez. «Solo que no sabía que eras tú». «Si lo hubieras sabido, ¿lo habrías impedido?». Laura pensó por un momento. «No lo sé. Tal vez, o tal vez no. Hannah estaba tan feliz». «Y yo también estaba feliz», admitió Andrew. «Hannah trajo algo a mi vida que ni siquiera sabía que me faltaba». «Ella tiene ese don», dijo Laura, sonriendo por primera vez. David siempre decía que Hannah tenía el don de hacer que la gente se sintiera especial. Se quedaron en silencio por unos minutos. «¿Es difícil?», preguntó Andrew. «¿Criarla sola?». Laura suspiró. «Más difícil de lo que imaginaba. No es solo la cuestión financiera, aunque esa sea la mayor preocupación. Es la soledad, la responsabilidad de todas las decisiones, el miedo a no estar haciéndolo bien. Lo estás haciendo más que bien. Hannah es la prueba de ello. A veces me pregunto si estoy siendo justa con ella», confesó Laura. «Trabajando tanto que apenas tengo tiempo para estar presente. Llegando a casa demasiado cansada para jugar, para leerle historias. Laura, no sabes lo agradecida que estoy de que hayas aceptado enseñarle a leer», dijo Laura, con emoción en la voz. «No solo por la educación, sino por el cariño, por la atención. Hannah habla de ti como si fueras...». Se detuvo, sin terminar la frase. «¿Como si fuera qué?». «Como si fueras una figura paterna», admitió Laura en voz baja. «Y eso me asusta y me alegra al mismo tiempo». Andrew sintió algo moverse en su pecho. «Laura, me gusta mucho Hannah.
Se ha vuelto importante para mí. Lo veo. Y ella también lo ve. Por eso es tan complicado. ¿Por qué complicado? Porque un día estas clases van a terminar. Un día te cansarás o estarás demasiado ocupado, o encontrarás otras prioridades. Y Hannah sufrirá otra pérdida. Andrew miró a Laura, al miedo en sus ojos, a la feroz protección de madre. «Eso no va a pasar», dijo él. «No puedes prometer eso». «Puedo y lo prometo». Laura lo estudió por un momento. «¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto?» Andrew pensó en la pregunta. ¿Por qué de verdad? Por la adorable niña que era Hannah, por la promesa que estaba ayudando a cumplir, o por la mujer que tenía enfrente, a la que había amado una vez. «Porque es lo correcto», dijo él simplemente. Laura asintió, pareciendo aceptar la respuesta. «Necesito volver al trabajo», dijo ella, levantándose. «Laura», la llamó Andrew cuando se alejaba. «¿Sí? Si necesitas algo, cualquier cosa...» «Gracias», dijo ella, «pero estamos bien. Hannah y yo nos las arreglamos». Andrew observó a Laura alejarse, llevando el orgullo en sus hombros y la determinación en sus pasos. Ella siempre había sido así, orgullosa, independiente, rechazando la ayuda por miedo a parecer débil. Pero ahora él entendía la situación completa. Entendía por qué Hannah se había acercado a él con tanta confianza. Entendía por qué las clases significaban tanto para ella. Y entendía que su responsabilidad se había vuelto mucho mayor. Ya no se trataba solo de enseñar a un niño a leer. Se trataba de ser una presencia constante en la vida de una niña que ya había perdido demasiado. Se trataba de honrar la memoria de David Thompson y tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de reconectar con la única mujer que él había amado de verdad. En los días que siguieron a la conversación con Laura, Andrew no podía dejar de pensar en la situación. La revelación lo había cambiado todo. No solo el hecho de que Laura era la madre de Hannah, sino también la comprensión de las difíciles circunstancias que las habían llevado hasta allí. Ese jueves, cuando Hannah llegó para la clase como siempre, Andrew notó algo diferente en su comportamiento. Parecía más callada, menos animada de lo normal. Su cabello rubio estaba un poco desordenado y sostenía los libros con más fuerza. «¿Todo bien hoy, Hannah?», preguntó él mientras se acomodaban en el sofá cerca de la ventana. «Estoy bien», respondió ella, pero no sonó muy convincente. «¿Estás segura? Te veo un poco triste hoy». Hannah dudó, jugando con la cubierta del libro en sus manos. Sus ojos azules parecían más serios de lo normal. «Mamá parece preocupada», confesó ella después de un momento. «Anoche, creí que estaba llorando en el baño. Cuando le pregunté si estaba bien, dijo que sí, pero sé que no lo estaba». Andrew sintió que el corazón se le encogía. Sabía que Laura estaba pasando por dificultades financieras y emocionales, pero oírlo a través de la perspectiva inocente de Hannah lo hacía todo más real y doloroso. «A veces los adultos se preocupan por cosas de adultos», dijo él suavemente. «Eso no es culpa tuya, nunca lo es». «Lo sé», dijo Hannah, suspirando de una forma que parecía demasiado madura para sus 5 años. «Pero desearía que mamá fuera más feliz. Sonreía más cuando papá estaba aquí. Se reían juntos mientras cocinaban». La descripción conmovió profundamente a Andrew. Podía imaginar a Laura feliz, despreocupada, antes de la tragedia que lo cambió todo. Andrew pensó por un momento. Tal vez era hora de hacer algo diferente, algo que pudiera traer un poco más de alegría a ambas. «Hannah, ¿qué tal si tu mamá participa en nuestras clases a veces?», sugirió él, observando cuidadosamente su reacción. Los ojos de Hannah se iluminaron de inmediato, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ellos. «¿En serio? ¿Podría venir de verdad?» «Claro. Apuesto a que le encantaría ver cómo estás progresando. Y tal vez podríamos leer juntos, los 3. Sería como una pequeña familia de lectura». «Eso sería increíble», exclamó Hannah, saltando en el sofá con renovado entusiasmo. «Mamá se pondría tan contenta. Siempre pregunta sobre las clases cuando llegamos a casa, pero creo que querría verlo con sus propios ojos. ¿Puedo preguntarle a ella hoy?» «Claro que sí». «Oh, Andrew,
Creo que le encantará. El resto de la clase transcurrió con una Hannah mucho más animada y energética que cuando llegó. Leyó con una energía renovada, claramente emocionada con la posibilidad de que su madre estuviera presente en las futuras sesiones. Cuando bajaron a encontrarse con Laura, Hannah prácticamente voló por los pasillos, corriendo hacia su madre llena de entusiasmo. «¡Mamá, mamá! Andrew dijo que puedes participar en nuestras clases», exclamó ella, agarrando las manos de Laura. Laura miró sorprendida de Hannah a Andrew, que se acercaba con una sonrisa cautelosa. «Hannah, cariño, estoy trabajando», empezó Laura, con duda en la voz. «Serían solo unos minutos», intervino Andrew, acercándose con cuidado. «Cuando tenga un descanso en su trabajo». A Hannah le encantaría mostrarle lo bien que está leyendo. Laura dudó, claramente incómoda con la situación. Él podía ver el conflicto en sus ojos. «No quiero interrumpir su trabajo». «No interrumpe nada», insistió Andrew con sinceridad. «De hecho, sería muy bueno tenerla cerca. Hannah ha hablado mucho sobre querer compartir esta experiencia con usted». «Por favor, mamá», pidió Hannah, poniendo esa cara suplicante a la que ninguna madre se puede resistir. Laura miró a su hija, al brillo esperanzador en sus ojos, y suspiró suavemente. «Está bien», dijo finalmente. «Si de verdad no es una molestia». «Ninguna molestia», aseguró Andrew con una cálida sonrisa. El siguiente viernes, Laura apareció en la oficina de Andrew por primera vez desde que se habían reconocido. Se había arreglado el cabello de forma más cuidada, recogiéndolo en un moño bajo, y se había cambiado el uniforme de trabajo por ropa sencilla pero bien cuidada. Una blusa azul claro que resaltaba sus ojos. «Adelante, por favor», dijo Andrew, abriendo la puerta por completo para ella. Laura entró vacilante, mirando alrededor de la familiar oficina, pero ahora viéndolo todo bajo una nueva perspectiva. «¿Hannah llega tarde?», preguntó ella, mirando el reloj discretamente. «No, de hecho, acordamos que vendría un poco más tarde hoy», explicó Andrew. «Quería tener un momento para hablar contigo primero, si no te importa». Laura se puso ligeramente tensa. «Andrew», comenzó ella, con un tono de advertencia. «Relájate», dijo él rápidamente, sonriendo de forma tranquilizadora. «Es sobre las clases, sobre Hannah. Quería mostrarte el increíble progreso que ha hecho». Fue a una estantería y sacó una carpeta organizadora de cuero marrón, bien ordenada. «Guardo todos los ejercicios que hace, los dibujos que me da, todos los pequeños logros», explicó él, abriendo la carpeta con cuidado. Laura se acercó con curiosidad y vio páginas y páginas de ejercicios de escritura, palabras que Hannah había aprendido a leer, pequeños textos que había copiado con dedicación, dibujos de colores mezclados con ejercicios de lectura. «Dios mío», susurró Laura, tomando una de las hojas con cuidado. «¿Aprendió todo esto en tan poco tiempo?» «Y mucho más». «Mira aquí». Andrew pasó algunas páginas, mostrando un texto más largo que Hannah había leído la semana anterior. Esta historia completa la leyó sola, sin ninguna ayuda. Laura tomó la hoja con reverencia, leyendo el pequeño texto sobre una niña y su perro. «¿De verdad puede leer todo esto sola?» «Sí, perfectamente. Y está mejorando cada día, con más confianza». Laura sintió que sus ojos se humedecían mientras hojeaba más páginas. «David estaría tan orgulloso de ella», murmuró ella, con la voz quebrada. «Está orgulloso», dijo Andrew suavemente. «Estoy absolutamente seguro de ello». En ese momento, Hannah llegó, llamando animadamente a la puerta de la oficina. «¿Puedo pasar?», preguntó ella, espiando por la rendija de la puerta. «Claro, cariño», dijo Laura, secándose los ojos rápidamente. Hannah entró corriendo y se detuvo cuando vio a su madre y a Andrew uno al lado del otro, mirando sus trabajos. «¿Están viendo mis ejercicios?», preguntó con curiosidad y orgullo. «Sí», confirmó Andrew. «Y tu mamá está muy impresionada con tu progreso». «Estoy más que impresionada», dijo Laura, arrodillándose a la altura de su hija. «Estoy increíblemente orgullosa de ti, mi amor». Hannah sonrió radiante.
¿Hoy vamos a leer juntos, los tres?, preguntó ella, apenas pudiendo contener la emoción. Sí, dijo Andrew. ¿Qué tal si nos sentamos en el sofá? Se acomodaron cómodamente, con Hannah estratégicamente en el medio, entre Andrew y Laura. Andrew había elegido un libro especial para la ocasión, La familia de los osos, una historia conmovedora sobre el amor y la unión familiar. ¿Quieres empezar a leer tú hoy, Hannah?, preguntó Andrew. Sí, quiero, dijo ella, tomando el libro con ambas manos. Hannah empezó a leer la primera página con una voz clara y segura, dudando solo brevemente en una o dos palabras más complejas. Laura observaba cada movimiento de su hija, cada palabra pronunciada, con una mezcla de orgullo maternal y pura emoción. La familia de los osos vivía en una casa acogedora en el bosque, leyó Hannah claramente. Mamá, ¿oíste? Pude leerme acogedora sin ayuda. Sí te oí, mi amor, dijo Laura, acariciando con cariño el cabello rubio de su hija. Estás leyendo muy bien. Continuaron leyendo, turnándose las páginas a un ritmo natural. Cuando era el turno de Laura, Hannah se recostaba en ella, siguiendo cada palabra. Cuando era el turno de Andrew, ella prestaba atención total, aprendiendo de su entonación. Esta parte es muy bonita, comentó Hannah cuando llegaron a la página donde los ositos se ayudaban unos a otros. Es exactamente como nosotros tres ahora, ¿verdad? Laura y Andrew intercambiaron una mirada significativa por encima de la cabeza de Hannah. ¿Cómo así, cariño?, preguntó Laura suavemente. Bueno, somos como una familia cuando leemos juntos, explicó Hannah con la pura simplicidad de los niños. Usted, yo y Andrew. Una familia especial de lectura. Laura sintió que el corazón se le encogía. La inocencia de Hannah al llamar a eso familia era a la vez conmovedora y preocupante. Hannah, comenzó ella con cuidado. ¿Puedo seguir leyendo?, interrumpió Hannah, ansiosa por llegar al final de la historia. Quiero ver cómo termina. Claro que puedes, dijo Andrew. Los siguientes minutos transcurrieron en una atmósfera absolutamente cálida. Laura se relajó gradualmente, viendo lo genuinamente feliz que estaba Hannah y cómo Andrew trataba a su hija con tanta paciencia y afecto. Cuando terminaron el libro, Hannah cerró las páginas con cuidado y miró a los dos adultos con una sonrisa de satisfacción. Gracias por leer conmigo, dijo con sinceridad. Fue la mejor clase de todas hasta ahora. Fue realmente especial, asintió Andrew. Laura se levantó a regañadientes mirando el reloj. Tengo que volver al trabajo ahora, dijo con pesar. Mamá, ¿puedes venir a las próximas clases también?, pidió Hannah con esperanza. Veremos, cariño. Depende de mi horario de trabajo. Después de que Laura se fue, Hannah se quedó más callada por unos minutos, organizando los libros con cuidado. Andrew, dijo ella pensativa. Sí, dime. Gracias por invitar a mamá a participar. Ella parecía mucho más feliz hoy. Andrew sintió una ola de ternura por la sensibilidad de la niña. A ella le gusta mucho verte leer, Hannah. Se siente orgullosa de tu progreso. Y a mí me gusta mucho cuando estamos todos juntos así. La semana siguiente, Laura logró participar en 2 clases más. Al principio aún estaba un poco tensa, pero se fue relajando gradualmente. Andrew notó cómo sonreía espontáneamente cuando Hannah acertaba una palabra difícil, cómo sus ojos brillaban de orgullo maternal. Hannah, por su parte, estaba absolutamente radiante. Tener a su madre presente en las clases había añadido una dimensión completamente nueva al aprendizaje. Se esforzaba aún más, quería mostrarle a Laura todo lo que había aprendido. El miércoles de esa semana, Andrew trajo un libro especial que había elegido cuidadosamente. Pequeño y delgado, con una historia simple pero completa. Era sobre una niña valiente que enfrentaba desafíos con determinación y superaba sus dificultades. Este libro es muy especial, Hannah, dijo Andrew solemnemente. Creo que hoy estás lista para un desafío mayor. Hannah miró el libro, luego a Andrew y a Laura. ¿Qué tipo de desafío?, preguntó, curiosa pero aprensiva. Creo que puedes leer este libro entero sola hoy, dijo Andrew, sin ninguna ayuda de nosotros dos.
Hannah abrió los ojos de par en par. ¿Sola de verdad? ¿Todo el libro? Sola, confirmó Andrew con confianza. ¿Estás lista para esto? Hannah respiró hondo y abrió el libro en la primera página. Érase una vez una niña llamada Anna que vivía en una ciudad pequeña y soñaba con aprender muchas cosas nuevas. Leyó Hannah, su voz comenzando vacilante, pero ganando confianza. Continuó, página tras página, con Laura y Andrew observando en respetuoso silencio. A veces Hannah hacía una pequeña pausa para pensar en una palabra más difícil, pero en ningún momento pidió ayuda. Estaba decidida a demostrarse a sí misma que podía. La historia hablaba de Anna, que soñaba con aprender muchas cosas nuevas, enfrentaba desafíos pero nunca se rendía, y descubría que el conocimiento era el mayor tesoro del mundo. Cuando Hannah llegó a la última página, su voz era más segura que nunca. Y Anna descubrió que, cuando se tiene valor para aprender, todo sueño puede hacerse realidad. Fin. Hannah cerró el libro muy despacio y miró a Andrew y Laura. Sus ojos azules brillaban de orgullo y emoción. Leí sola, dijo, con una sonrisa radiante. Leí un libro entero sola, de principio a fin. «Si lo leíste así magníficamente», dijo Andrew con la voz emocionada. «Estoy tan orgullosa de ti, mi amor», dijo Laura, con lágrimas brillando en los ojos. Hannah sostuvo el libro contra su pecho con cariño y miró directamente a Andrew. «La promesa de papá se cumplió», dijo ella, con una serenidad sorprendente para una niña de 5 años. «Y usted se ha convertido en mi mejor amigo». Las palabras simples y sinceras de Hannah golpearon tanto a Andrew como a Laura como un rayo. Andrew sintió que sus ojos se humedecían por completo, y Laura se llevó la mano a la boca, visiblemente emocionada. «Hannah», murmuró Andrew. «Es verdad», insistió Hannah con convicción. «Papá prometió que cuando cumpliera 5 años me enseñaría a leer. Y aunque él ya no está aquí con nosotros, la promesa se cumplió. Porque usted me enseñó, Andrew». Se acercó a Andrew y le dio un fuerte abrazo. «Y ahora somos mejores amigos para siempre, ¿verdad?» Andrew abrazó a Hannah de vuelta, sintiendo una emoción abrumadora. Miró por encima de la cabeza de ella hacia Laura, que lloraba en silencio. «Para siempre y para siempre», prometió él. Laura se acercó y abrazó a los dos, formando un círculo perfecto de cariño. «Gracias», susurró ella al oído de Andrew. «Gracias por cumplir su promesa, gracias por darle esto». Andrew cerró los ojos, sintiendo el peso y el privilegio de lo que había recibido. Había ayudado a un niño a aprender a leer, pero también se había convertido en parte de algo mucho más grande. Se había convertido en una presencia importante en la vida de Hannah. Había ayudado a sanar una herida dejada por la pérdida de su padre, y había encontrado un propósito que no sabía que estaba buscando. Cuando se separaron del abrazo, Hannah miró a los dos adultos con una sonrisa serena. «¿Ahora podemos ser una familia de verdad?», preguntó ella. «¿Una familia que lee junta y se ama?». Andrew y Laura se miraron, ambos con lágrimas en los ojos, ambos sabiendo que esa pregunta inocente había tocado el corazón de algo muy profundo y verdadero. «Somos una familia de corazón», dijo Andrew suavemente, «y esas son las familias más especiales de todas». Hannah sonrió, completamente satisfecha con la respuesta, y volvió a hojear su libro, orgullosa de su logro. Para ella, la promesa de su papá se había cumplido perfectamente. Para Andrew y Laura, una nueva historia apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron al momento en que Hannah declaró que la promesa de su padre se había cumplido, trajeron una nueva dinámica a los tres. Las clases de lectura continuaban, pero ahora había algo más profundo, una conexión genuina que iba más allá de los libros y las palabras. Andrew observaba a Laura durante esas sesiones y veía cómo florecía cuando estaba con Hannah, cómo sus ojos brillaban de orgullo maternal, cómo se permitía relajarse y ser solo una madre orgullosa. Pero también notaba cómo se ponía tensa cuando llegaba la hora de volver al trabajo, cómo la realidad pesaba en sus hombros.
Era un jueves por la mañana cuando Andrew tomó una decisión que venía madurando en su mente desde hacía semanas. Después de una clase particularmente buena, donde Hannah había leído 3 historias cortas sin dudar, le pidió hablar con Laura en privado. ¿Podrías quedarte unos minutos más hoy?, preguntó él cuando Hannah estaba organizando sus libros. Laura lo miró con cautela. ¿Mi horario? Ya hablé con el supervisor de limpieza. Le dije que necesito hablar de algo importante contigo. Hannah miró con curiosidad a los dos. ¿Puedo quedarme yo también? En realidad, cariño, ¿qué tal si bajas y esperas en el vestíbulo?, sugirió Andrew. Prometo que serán solo unos minutos. Hannah dudó, pero asintió. Está bien. Pero no tarden, porque quiero contarle a mamá sobre el libro de los piratas que leímos hoy. Cuando Hannah salió, Andrew se volteó hacia Laura, que estaba visiblemente nerviosa. Andrew, si es sobre las clases, No es sobre las clases, la interrumpió él suavemente. De hecho, es sobre una oportunidad de trabajo. Laura parpadeó confundida. ¿Oportunidad de trabajo? Andrew respiró hondo. Había ensayado este momento varias veces, pero ahora que estaba allí, las palabras parecían inadecuadas. Tenemos una vacante en el departamento administrativo, asistente de coordinación. Es un puesto que implica organización de documentos, programación, algunas tareas básicas de oficina. Laura lo miró fijamente por un largo momento. Andrew, ¿qué está haciendo? Estoy ofreciendo un trabajo a una persona cualificada. ¿Cualificada? Laura rió sin humor. Soy limpiadora. No tengo experiencia administrativa. Estudiaste administración en la universidad, dijo Andrew con calma. Lo recuerdo. Laura se quedó en silencio, sorprendida de que él recordara detalles de tanto tiempo atrás. Eso fue hace más de 10 años, Andrew, y ni siquiera terminé la carrera. Pero tienes la base, y lo que es más importante, tienes algo que no se enseña en ninguna universidad. ¿Qué sería? Dedicación, responsabilidad, integridad. Veo cómo trabajas, Laura. Llegas temprano, te vas tarde, lo haces todo a la perfección. Cualquier empresa sería afortunada de tenerte. Laura negó con la cabeza, desconfiada. ¿Por qué hace esto? ¿Por lástima? No, dijo Andrew con firmeza, por mérito, y porque sería bueno para la empresa tener a alguien así en el equipo. Y no tiene nada que ver con Hannah. Andrew dudó. Era parcialmente verdad. Ver a Hannah feliz era importante para él, pero había algo más que eso. Sí tiene que ver con ustedes dos. Pero no de la forma en que lo piensas. No es caridad, Laura. Es una oportunidad genuina. Laura caminó hasta la ventana, mirando la ciudad de abajo. ¿Cuál sería el sueldo? Andrew mencionó una cifra que hizo que Laura se diera la vuelta bruscamente. Eso es casi 3 veces lo que gano ahora. Es el sueldo estándar para el puesto. ¿Y el horario? 8 a 5, de lunes a viernes, algunos sábados ocasionales pero con previo aviso. Laura cerró los ojos. Lo que Andrew le estaba ofreciendo era un sueño. Mejor sueldo, horarios normales, la oportunidad de usar su educación, más tiempo con Hannah. ¿Por qué debería confiar en usted?, preguntó ella en voz baja. Porque me conoces, respondió Andrew. Y porque sabes que jamás haría algo que pudiera lastimar a Hannah. ¿Y si no funciona? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Entonces hablaremos de eso. Pero creo que serás excelente. Laura se quedó en silencio por varios minutos. Andrew respetó el silencio, sabiendo que ella estaba sopesando sus opciones. ¿Puedo pensarlo?, preguntó ella finalmente. Claro, pero no tardes mucho. La vacante necesita ser cubierta en 2 semanas. 1 semana, dijo Laura. Le daré una respuesta en 1 semana. Esa noche, Laura habló con Hannah sobre la posibilidad del cambio. Obviamente, no entró en detalles sobre su historia con Andrew, pero le explicó que él le había ofrecido un trabajo diferente. ¿Vas a trabajar en el mismo edificio?, preguntó Hannah, animada. Sí, pero en un piso diferente. ¿Y vas a tener más tiempo conmigo? Mucho más tiempo. Hannah saltó en la cama. Entonces tienes que aceptar. Por favor, mamá.
Laura sonrió con tristeza. Para Hannah era así de simple. Pero para ella, la decisión implicaba orgullo, miedo, esperanza y una compleja mezcla de sentimientos sobre Andrew. Durante los días siguientes, Laura sopesó cuidadosamente su decisión. Habló con algunas compañeras de trabajo, investigó sobre los salarios en el área administrativa y, sobre todo, observó cómo reaccionaba Hannah a la posibilidad del cambio. La respuesta llegó el viernes. Laura buscó a Andrew al final del día, cuando Hannah estaba terminando su clase de lectura. «Acepto», dijo ella simplemente. Andrew sonrió. «¿Estás segura?» «Sí, pero con una condición». «¿Cuál?» «Si en algún momento sientes que esto no está funcionando, por cualquier motivo, me lo dices, sin dramas, sin complicaciones, solo honestidad». «Acordado», dijo Andrew, extendiendo su mano. Laura le estrechó la mano, sellando el trato. «¿Cuándo empiezo?» «El próximo lunes. Te muestro el departamento el lunes por la mañana». Hannah, que había escuchado la última parte de la conversación, prácticamente explotó de alegría. «Mamá va a trabajar aquí. Vamos a estar en el mismo edificio todos los días». Las primeras semanas de Laura en el nuevo trabajo fueron sorprendentemente tranquilas. El departamento administrativo estaba en el piso 15 y su supervisora, la señora Chen, era una mujer eficiente y amable que rápidamente se dio cuenta del potencial de Laura. «Tienes un talento natural para la organización», comentó la señora Chen al final de la primera semana. «Y aprendes muy rápido». Laura estaba floreciendo en el nuevo ambiente. Usar su mente de forma más compleja, interactuar con colegas, sentirse productiva de una manera diferente, todo eso le estaba haciendo bien a su autoestima. Lo mejor de todo era el tiempo extra con Hannah. Ahora podían desayunar juntas sin prisas, y Laura llegaba a casa a tiempo para ayudar con los deberes y leerle historias antes de dormir. «Mamá parece más feliz», comentó Hannah durante una de sus clases con Andrew. «Canta de nuevo cuando está cocinando». Andrew sonrió. Él también había notado el cambio en Laura. Parecía más ligera, más segura. Cuando se encontraban en los pasillos o en el ascensor, ella lo saludaba con naturalidad, sin la tensión de los primeros días. 3 semanas después de que Laura empezara en el nuevo trabajo, Andrew tuvo una idea. Era un viernes, y Hannah acababa de dominar la lectura de un libro particularmente difícil sobre geografía. «Hannah», dijo él, «¿qué tal si celebramos tu progreso? Quizás un almuerzo especial». «¿Qué tipo de almuerzo especial?» «Bueno, hay una cafetería muy buena en el segundo piso del edificio. Podríamos invitar a tu mamá a almorzar con nosotros». Los ojos de Hannah se iluminaron. «¿En serio? ¿Los 3 juntos?» «Si ella quiere, claro. Ella querrá. ¿Puedo preguntarle ahora?» Andrew rió de su entusiasmo. «Puedes preguntarle». Hannah corrió hacia el teléfono de la oficina y llamó al piso 15. «Mamá, soy Hannah. ¿Puedo almorzar contigo y Andrew hoy? ¿En la cafetería del segundo piso? Por favor». Hubo una pausa, y Andrew vio la carita de Hannah iluminarse. «Dijo que sí», exclamó ella. «Dijo que puede encontrarnos allí al mediodía». La cafetería del segundo piso era un lugar acogedor, con mesas pequeñas y un menú sencillo pero sabroso. Andrew llegó primero, eligió una mesa cerca de la ventana y esperó. Hannah apareció corriendo unos minutos después, cargando una pequeña bolsa. «¿Qué es eso?», preguntó Andrew, señalando la bolsa. «Una sorpresa», dijo Hannah, misteriosa, para después del almuerzo. Laura llegó puntualmente al mediodía. Llevaba un vestido sencillo azul marino que Andrew recordaba de cuando eran novios. Ella siempre se veía hermosa de azul. «Disculpen la demora», dijo ella, sentándose. Estaba terminando un informe. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó Andrew. «Mejor de lo que esperaba», admitió Laura. «La señora Chen es genial y el trabajo es interesante. Siento que estoy usando mi mente de nuevo». Pidieron sándwiches y jugos, y la conversación fluyó con naturalidad. Hannah contaba sobre sus progresos en la lectura. Laura hablaba sobre sus tareas en el nuevo trabajo,
y Andrew compartía historias divertidas de la oficina. Era una escena sencilla, una familia almorzando junta, pero para los tres representaba algo mucho más grande. Representaba estabilidad, esperanza, la posibilidad de un futuro diferente. Después del almuerzo, Hannah sacó algo de la bolsa con cuidado. ¿Ahora puedo mostrar mi sorpresa?, preguntó ella. Claro, dijo Andrew. Hannah sacó un papel doblado de la bolsa. Cuando lo abrió, reveló ser un texto que ella había escrito a mano, con letra esmerada. Escribí una historia, anunció con orgullo, y quiero leérsela. Laura y Andrew se miraron sorprendidos y conmovidos. ¿Escribiste una historia sola?, preguntó Laura. Sola no, corrigió Hannah. Andrew me ayudó a elegir algunas palabras difíciles, pero la historia es mía. Se aclaró la garganta y empezó a leer. Érase una vez una niña que perdió a su papá. Ella se puso muy triste y su mamá también. Pero luego la niña conoció a un amigo al que le gustaban los libros. El amigo le enseñó a leer y la mamá se puso feliz de nuevo. Y ahora ellos son como una familia de verdad, porque las familias no son solo de sangre, son de amor también. Y vivieron felices, leyendo muchas historias juntos. Fin. El silencio que siguió estuvo lleno de emoción. Laura tenía lágrimas en los ojos, y Andrew estaba claramente conmovido. Hannah, comenzó Laura. ¿Les gustó?, preguntó Hannah, ansiosa. Fue la historia más bonita que he oído, dijo Andrew, con la voz quebrada. Es sobre nosotros, ¿verdad?, preguntó Laura suavemente. Sí, confirmó Hannah. Porque ahora somos una familia de verdad, aunque sea diferente de otras familias. Laura extendió la mano y tocó la de Andrew sobre la mesa. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. Gracias, dijo ella en voz baja, por todo. Por el trabajo, por las clases, por darnos una oportunidad de volver a empezar. Gracias a ustedes, respondió Andrew. Por enseñarme lo que de verdad importa. Hannah miró a los dos adultos, luego a su historia, y sonrió. ¿Puedo escribir más historias? Todas las que quieras, dijo Andrew. Las leeremos todas. Mientras salían de la cafetería juntos, Andrew sintió algo que no sentía en mucho tiempo: esperanza real. No solo para él, sino para los tres. Habían encontrado una forma de ser familia que funcionaba para todos. Laura caminaba a su lado, más relajada de lo que había estado en meses. Hannah saltaba entre ellos, parloteando sobre la próxima historia que quería escribir. Va a ser sobre una niña que se convierte en astronauta, decía ella, y va a conocer alienígenas a los que también les gusta leer. Andrew rió, imaginando las aventuras literarias que Hannah aún inventaría. Cuando llegaron al ascensor, Laura se volteó hacia él. ¿Andrew? ¿Sí? Gracias por creer en nosotros, en mí. Gracias por dejarme formar parte de su familia. Las puertas del ascensor se abrieron y los tres entraron juntos. Mientras subían, Andrew miró el reflejo de ellos en el espejo del ascensor. Una mujer fuerte y decidida, una niña brillante y valiente, y él mismo, finalmente entendiendo lo que significaba tener un propósito real. Cuando las puertas se abrieron en el piso 15 para Laura, ella se volteó antes de salir. ¿Cena el domingo?, preguntó ella. En nuestra casa. Nada elegante, solo familia. Me encantaría, respondió Andrew. Hannah aplaudió. Yo puedo hacer un pastel, exclamó ella. Siempre que la cocina sobreviva, bromeó Laura. Mientras las puertas se cerraban y Andrew continuaba subiendo a su piso, él sonrió. Domingo, cena familiar, un pastel hecho por Hannah. Era gracioso cómo la vida podía cambiar. Meses atrás, era solo un empresario exitoso, centrado únicamente en el trabajo. Ahora, era parte de algo mucho más importante. Era parte de una familia que se había formado no por la sangre, sino por el amor, la dedicación y la promesa cumplida a un padre que se había ido demasiado pronto. Y por primera vez en su vida adulta, Andrew supo exactamente dónde pertenecía. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones
para no perderte las próximas. Deja tu like, porque eso ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Hasta la próxima historia.